días, momento de hablar de economía, por ello recibimos en nuestros estudios de Primera Página al profesor José Manuel Puente. Él es economista, también profesor universitario. Bienvenido a Primera Página, un placer poder saludarle. Mucho gusto, muy buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Fíjese, el tema de la economía evidentemente preocupa no solo a Venezuela, sino también en el mundo. El año 2020, marcado por la pandemia, la llegada del COVID-19, pues marcó un antes y después, también la caída de los precios de petróleo en el mundo, es decir, distintos factores que llevaron a la economía a un declive en un panorama general. Este año 2021, ¿cuáles son las perspectivas, ¿no? En cuanto a la economía? ¿Se prevé una estabilización o crecimiento? Muchos analistas dicen que sería imposible hablar de algún crecimiento incluso a mediano plazo. Bueno, lo que sabemos hasta ahora, y va a depender mucho cómo evolucione el coronavirus, cuántas personas más siguen siendo afectadas y en cuánto tiempo se pueda vacunar a la población mundial. Hasta ahora sabemos que es muy pequeño el porcentaje de la población mundial que ha accedido a la vacuna. Algunos países del primer mundo, como Alemania o Noruega, solo han podido vacunar el 1% o el 0,7% de la población. El país que mayor cantidad de personas ha vacunado en el mundo es Israel y es el 25%, es decir, todavía un 75% de la población israelí no está vacunada. Mientras no se logre vacunar a la población mundial y el virus se siga propagando, eso va a seguir generando impactos en salud pública y impactos directos sobre la economía. Y consecuencia de esos impactos directos en la economía, el año 2020 fue un año catastrófico para el mundo entero. El mundo entero, en términos de las economías avanzadas, se contrajo a menos 5,8%, cerca de 6%, y las economías emergentes o desarrolladas, como América Latina y el África, se contrajeron a menos 3,3%. Es decir, una contracción global asociada al coronavirus. Y ahora, ahorita vamos a hablar un poco de las proyecciones, se espera que se pueda instrumentar la vacuna a lo largo del 2021 y puede haber alguna recuperación de algunos países. Y justamente cuando hablamos de este tema de la vacunación, llama la atención las distintas denuncias que se han venido realizando por parte de la Organización Mundial de la Salud de que no ha sido igualitaria la distribución de las vacunas. Los países potencia pues han comprado la mayor cantidad de medicamentos de distintos laboratorios que hoy por hoy están en el mercado. Venezuela ha anunciado que iniciará en el mes de abril, también a través de la vacuna rusa, la Sputnik. Es decir, ¿cuál es entonces el panorama que viene para las economías emergentes que no tienen la misma capacidad de compra de las distintas vacunas que hoy por hoy están en el mercado? Claro, tú tocas un punto que es central, es la desigualdad al acceso de las vacunas y que tiene que ver con recursos. Y básicamente en este momento los países desarrollados, los países ricos, la mayoría de ellos ya han comprado lotes importantes de vacuna. No es el caso de América Latina, no es el caso del África. Entonces hay una simetría entre países pobres y países ricos en acceso a la vacuna. El problema es que mientras la población mundial no logre vacunarse contra el coronavirus, el virus seguirá propagándose. Esto no es un problema solo de los países desarrollados o subdesarrollados, es un problema global y necesitas conseguir el antídoto para toda la población mundial para que haya una paralización del proceso de contagio. Y que mientras continúa el COVID, por ejemplo, países como Venezuela siguen con el esquema 7+7, que incluso ha sido tan cuestionado también por distintos sectores productivos, ¿no? Sí, el caso de Venezuela lamentablemente es un punto fuera del promedio. Yo ya mencionaba que las economías emergentes y las economías en desarrollo en el 2020 se contrajeron en promedio menos 3,3%, pero Venezuela se contrajo el año pasado entre menos 25 y menos 30%. O sea, es decir, Venezuela tiene un comportamiento muy inferior o de mucha peor calidad al resto del mundo subdesarrollado. No solamente ha sido golpeado por el coronavirus, sino que ya tiene 7 años de recesión y 4 de hiperinflación, consecuencia de mal manejo macroeconómico. Entonces, en el caso venezolano, es un punto fuera del promedio. Venezuela tiene pocas probabilidades de recuperar crecimiento en el 2021, cuando la mayoría de las economías emergentes tienen altas probabilidades de recuperar el crecimiento, pero tiene que ver no solamente con la variable exógena coronavirus, sino tiene que ver con el mal manejo macroeconómico de los últimos 20 años y particularmente de los últimos 7 años, donde hemos tenido 7 años de recesión y 4 años de hiperinflación. Venezuela es el único país en el planeta en hiperinflación. Fíjese, ese tema de la hiperinflación, los índices que maneja sobre Venezuela, incluso por debajo de países como Haití, nos lleva a la reflexión, ¿no? ¿Qué espera Venezuela para este año 2021?
Fíjese que hemos visto en los últimos días algunas acciones políticas encaminadas en este sentido, mesas de negociación entre distintos sectores de la vida económica productiva en nuestro país, Fedecámaras reunido con el presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, este clima excepcional está llevando a distintos factores de la vida pública, política, económica, a tomar acciones que vayan encaminadas a resguardar un poco, a no deprimir más, ¿no?, la economía ya del venezolano. Bueno, hay algunas señales que parecen que el gobierno va a flexibilizar un poco los controles, que ha dejado dolarizar a la economía de facto. La dolarización no es una decisión de política económica, no es una dolarización por diseño, pero la economía se ha ido dolarizando de facto. Los agentes económicos básicamente han perdido toda credibilidad en la moneda nacional y se han protegido a través del dólar para preservar su patrimonio. Entonces, esa dolarización de facto, de alguna manera, está ayudando a que algunos sectores puedan tener alguna posibilidad de recuperación. Pero, sin embargo, Venezuela todavía en el año 2021, aún siendo optimista, va a tener un desempeño muy mediocre. ¿Por qué? Porque el CEP de política económica que llevó a este país al desastre en los últimos 8 años sigue presente. Controles de precios, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral y un ambiente de negocios muy negativo que hace que los flujos de inversión directa extranjera en Venezuela sean los más bajos de América Latina. Todo ese cóctel de política económica, ese modelo de desarrollo es el que llevó a Venezuela a este ciclo recesivo ya de 7 años consecutivos, y el 2021 pudiera ser el 8º año consecutivo de recesión. Los distintos factores que se encuentran en la mesa piden el respeto a la protección privada, que se privilegie la producción nacional, rechazan que hay como una política que privilegia incluso la importación de productos y que nada de esto está ayudando pues al crecimiento de la producción nacional, ¿no? Claro, porque tienes además una restricción muy importante en tu sector externo. Venezuela tiene en este momento el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 31 años. Tiene 6.300 millones de dólares en reservas internacionales. Básicamente, Venezuela no tiene los dólares para liquidar al aparato productivo, para insumos, para bienes finales, para comercializar y para reactivar el aparato productivo. Entonces hay unas restricciones tremendas al crecimiento, y una de ellas es un gobierno que está quebrado fiscalmente, quebrado en términos de su nivel de reservas, y que está en default, en cesación de pagos de deudas del año 2017. Entonces, claro, esa combinación de factores hacen que Venezuela tenga muy pocas posibilidades de rescatar crecimiento, control de la inflación, si no logra llevar a cabo un programa de estabilización con ayuda financiera internacional. Eso implica involucrar al Fondo Monetario y a la comunidad internacional en ese programa de estabilización. Bien, además del tema de la participación de la solicitud al Fondo Monetario Internacional, que además pasa por acuerdos políticos importantes, porque ya incluso se solicitó y fue negado el pasado año en medio de la pandemia, pues ¿cuáles son las soluciones que puede emplear hoy por hoy el Ejecutivo para tratar de paliar la crisis? Se habla de privatización, que hay inicios de privatización en nuestro país como parte de una de las medidas del gobierno que va en contra de lo que ellos quizá profesaban, pero que es una vía, ¿no? Sí, es posible que el gobierno privatice algunas empresas, pero eso no es parte de un programa de estabilización o de un programa de reforma, sino que parecieran que son de manera desordenada negociaciones muy opacas, muy oscuras, de privatización, de entrega de empresas a manos privadas, pero que no son parte de un programa integral de reformas. Y el tema es que la mayoría de las empresas públicas están quebradas, son deficitarias, incluyendo aquellas que el gobierno expropió en los últimos 21 años. Uno de los problemas es que el gobierno expropió más de 300 empresas a lo largo de los últimos 21 años, y prácticamente todas esas empresas son deficitarias o producen servicios y productos de muy mala calidad que simplemente no generan servicios de calidad para los ciudadanos. Conclusión, los programas de privatización o de entrega de activos al sector privado tienen que estar enmarcados en un programa de reformas integrales, y eso es lo que nos avisó en este momento. Bien, son parte de las problemáticas que hoy por hoy están sobre la mesa. Nosotros nos vamos a una pausa, pero al regreso también vamos a estar conversando de cuáles son las posibles vías que usted estima para una recuperación económica pues a largo plazo, ya que a mediano pues es difícil, ¿no? Nos vamos a una pausa, también sus preguntas y sus comentarios con la etiqueta Primera Página en nuestras cuentas en las redes sociales, @Primera Página, en Twitter, en Instagram, @JCarlosRosa, mi cuenta @Rosa_periodista. Ya regresamos.
Ya son las 8 de la mañana, seguimos conversando con el economista José Manuel Puente. Los retos de la economía en Venezuela. Una de las grandes preocupaciones, profesor Puente, es el tema de la protección del salario. El poder adquisitivo del venezolano en los últimos años es evidente que se ha venido deprimiendo. El tema de la hiperinflación, los productos no solo aumentan en bolívares, sino también hasta en dólares. Parte de las denuncias, parte de lo que se vive en el día a día cuando uno va al mercado a hacer la compra de sus productos, de su canasta básica. Sí, la hiperinflación es el gran drama social que vive Venezuela. Las hiperinflaciones, lo sabemos por la historia de América Latina, un gran grupo de economías latinoamericanas vivieron procesos de hiperinflación durante los 80 y fueron devastadas. Y Venezuela es la primera hiperinflación en América Latina desde 1989. La última economía en América Latina que vivió hiperinflación fue Perú. Pero hace 30 años que ese fenómeno no existe en América Latina porque América Latina aprendió la lección y sabe cómo manejar su política económica, particularmente fiscal, monetaria y cambiaria, para evitar ese desequilibrio. Venezuela en este momento es la única economía en hiperinflación y eso ha hecho que el salario de los venezolanos simplemente se pulverice. Y en este momento, ya sabemos todos, el salario mínimo es menos de $1 por mes. Para dar una idea, es la primera vez en la historia que Venezuela tiene un salario que está por debajo de Cuba o de Haití. Los cubanos acaban de ajustar su salario mínimo a $83 por mes, que es muy bajo. Pero estamos hablando de que el salario cubano, un país muy pobre, con muchas restricciones, tiene un salario mínimo que es 80 veces superior al salario venezolano. ¿Y a qué se puede deber esto? Porque fíjese que en Venezuela las autoridades han mencionado que el tema del bloqueo y de las sanciones no permiten justamente proteger el salario, pero cuando usted habla de Cuba, estamos hablando de un país con más de 50 años con sanciones y un bloqueo por parte de Estados Unidos, ¿no? Tu punto es muy importante. Tienes a Cuba, que a pesar del bloqueo tiene un salario mínimo que es 80 veces superior al venezolano, no tiene hiperinflación ni está viviendo un ciclo recesivo como el venezolano, pero también es importante recordar que el ciclo de desastre macroeconómico de Venezuela comienza en el 2014. En el 2014 no había sanciones, en el 2014 todavía el coronavirus no existía, los precios del petróleo todavía estaban cerca del 88, $89 el barril, es decir, el ciclo de desastre macroeconómico venezolano comienza en el 2014 con altos precios del petróleo, sin coronavirus y sin sanciones. Que las sanciones después, en el 2017 y 2018, profundizaron, agudizaron, exacerbaron los desequilibrios, eso es correcto. Pero el origen del problema es el mal manejo macroeconómico que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años y particularmente los últimos 7 años de historia económica. Y que además Venezuela es un país que ha sido catalogado como de mayor riqueza, biodiversidad, es decir, sus tierras son fértiles, estamos sentados bajo las mayores reservas de petróleo extrapesado en el mundo, es decir, todas las características que tiene nuestro país de enorme riqueza mineral, de gran capacidad de producción agrícola. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Claro, ¿no? Estamos hablando entonces esa es una de las terribles paradojas. Venezuela, sin lugar a dudas, es el país de mayor potencialidades en América Latina. Hasta los años 80 fue el país más rico de América Latina y en este momento es el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina, de acuerdo a la encuesta ENCOVE, la encuesta social que se produce en Venezuela. Y eso es consecuencia de 20 años de errores en política económica. Corrupción. Corrupción, clientelismo, decisiones equivocadas en política económica y un cóctel de política económica y un modelo de desarrollo que generó ciclos recesivos muy agudos, contracción de la actividad productiva. Cuando hablo de eso es que Venezuela en el 2013 tenía un PIB de 100 y después de 7 años de contracción, ese PIB de 100 se contrajo a 25. Ha perdido el 75% de su producción de bienes y servicios. Ha perdido producción, productividad y eso ha hecho que los salarios reales caigan. Eso sumado al proceso de hiperinflación que ya va para su 4º año, simplemente ha demolido, destruido el salario de los venezolanos y el bienestar de los venezolanos. Y el problema migratorio, que uno dice que tiene que ver una cosa con otra, bueno, sí. El problema migratorio, el origen del problema migratorio es el terrible desequilibrio económico y social que ha empujado a cerca de 6 millones de venezolanos a salir de Venezuela a buscar una mejor vida porque en Venezuela no tienen un salario de subsistencia. Incluso una de las promesas de la revolución bolivariana era pues eliminar la desigualdad, la brecha entre pobres y ricos. Sin embargo, ya en los últimos días lo que estamos observando es una clase media desaparecida, ¿no?
Sí, no, te menciono 3 o 4 indicadores que generó la ENCOVI, la encuesta social Sí, por venezolana, y que favor. grafican muy bien los impactos sociales del desajuste macroeconómico. De acuerdo a ENCOVI, el 96.3% de los hogares son pobres desde el punto de vista de ingreso. 30% de los niños en Venezuela registran desnutrición crónica. La población bajó a 28 millones. Venezuela tendría que tener hoy una población de 34 millones de habitantes, pero a consecuencia del éxodo de población tiene una población de 28 millones. Su población se redujo. Más de la mitad de la población pobre no completa la secundaria. Ya la educación secundaria pública es de mala calidad y cerca de la mitad de los estudiantes de la educación pública no la completan, no terminan, salen del sistema porque tienen que salir al mercado laboral. Y con la pandemia y la educación a distancia, este índice incluso podría Uno de los empeorar. últimos indicadores, y que particularmente a mí me desgarra el alma, es que Venezuela ha perdido 3.7 años de vida o de esperanza de vida, consecuencia del mal comportamiento macroeconómico y social. Es decir, todos los indicadores sociales muestran una economía que ha ido durante 7 años en un ciclo recesivo, un ciclo de hiperinflación y grandes devaluaciones que han tenido costos muy, pero muy altos desde el punto de vista social. Además de esa encuesta en COVID, hay otros indicadores que también están reflejando esa situación en Venezuela. Sí, claro. En COVID, en mi opinión, es el estudio social más serio que se hace en Venezuela, que lo hace la Católica, Simón Bolívar y Central, y de manera muy rigurosa miden una cantidad de factores. Y todos los indicadores sociales muestran un muy negativo desempeño, inclusive muy por debajo de Cuba o Haití. Como te decía, es la primera vez en 100 años de historia económica que Venezuela tiene un salario mínimo y promedio que es menor a Cuba o a la misma Haití, que son dos países con restricciones muy fuertes, países muy pobres, que no tienen las potencialidades de Venezuela, que tiene, por ejemplo, el 25% del oro negro del mundo. Las principales reservas de petróleo del mundo están en Venezuela, y con esto cierro la idea. Todo este desajuste macroeconómico y social se ha dado durante el periodo de ingresos petroleros más altos en la historia económica de Venezuela. En los últimos 20 años, del año 1999 hasta el año 2020, solo por petróleo a Venezuela le ingresó cerca de $1 billón, 1,12 En medio de ese choque petrolero de $1 billón, Venezuela cae en su ciclo recesivo, hiperinflacionario y paradójico, claro. Un gobierno medianamente competente en 21 años, con $1 billón, pudo haber convertido a Venezuela en la Dubái de América Latina, y lo que hizo fue convertirla en la segunda Haití de América Latina. Es una cifra alarmante. Incluso nuestra audiencia a esta hora de la mañana tiene muchísimas preguntas, comentarios, también encaminados a ver qué vía queda para Venezuela, qué soluciones podría dar también en cuanto a finanzas personales. Nosotros vamos a leer las preguntas que tiene nuestra audiencia con nuestro compañero Juan Carlos Rosso, quien está muy atento con todos los comentarios que ustedes están haciendo. Rosa, doctor Puente, buenos días. Y precisamente, hablando de estas propuestas, hay muchos temas que han sido abordados por la propia audiencia y que también hacen propuestas en torno a esas conversaciones. Es el caso de Jorge Miguel Aponte. Él publica en Twitter: yo opino lo siguiente, aquí hay dos cosas. O se dolariza el país o se hace una nueva reconversión, que el bolívar se mantenga estable. Y ahora yo le pregunto, con esta propuesta, ¿puede ser viable realmente o estamos hablando de una acción que podría ser descabellada en algunos casos? No, es correcto. Venezuela técnicamente tiene dos opciones. Una es seguir el modelo de Chile y Perú, y es preservar su moneda nacional con autonomía de sus bancos centrales y con una política consistente monetaria, fiscal y cambiaria, reducir la inflación y llevarla a que converja con el resto de América Latina. El promedio de inflación de América Latina es 3 o 4%. Entonces tú puedes replicar el modelo chileno-peruano. O la otra alternativa es dolarizar, o dolarizar como lo hizo Ecuador, pero dolarizar por diseño, implementar la reforma y hacer el cambio constitucional que implica que el dólar es la moneda de curso legal, porque hasta ahora lo que hemos tenido es una dolarización de facto, pero que no ha sido dolarizada, no ha sido implementada por diseño, sino por default. Pregunta Ramón Ramos, ¿qué cree usted que va a pasar con nuestra industria petrolera? Asegura Ramón Ramos, que era la primera productora de divisas. ¿Es recuperable nuestra industria PDVSA en corto plazo? Hay que dejar esto muy claro, y en esto quiero ser enfático. Venezuela y su industria petrolera tienen salvación si tenemos el liderazgo correcto que opta por las opciones de política pública y política económica correctas. El problema es que hasta ahora no lo hemos tenido.
Pero el caso petrolero es muy grave. Venezuela, en el 1998, cuando el presidente Chávez gana las elecciones, estaba produciendo 3.2 millones de barriles por día. Hoy en día, de acuerdo al último reporte de OPEP, la producción petrolera venezolana está por debajo de 500.000 de barriles por día. A lo largo de 21 años perdió el 80 o 85% de su capacidad de producción y ahora tienen un drama frente a sí. No tiene ni el capital humano ni el capital financiero para rescatar a la industria petrolera. Venezuela tiene que implementar un programa de estabilización con ayuda financiera internacional y parte de esa ayuda financiera internacional y de la comunidad internacional tiene que ser para reconstruir la industria petrolera, que es el corazón de esta economía. El colapso del petróleo ha sido el colapso también de la economía venezolana. Además de los temas políticos y económicos, también están los temas sociales. La interrogante, por ejemplo, de Hansi. ¿No cree usted que un buen plan de bioseguridad respetando el distanciamiento para poder trabajar, aunque sea en un horario reducido, es más eficiente que el esquema 7x7? Y esto incluso podemos llevarlo al tema económico. ¿Podría generar mejores resultados? Bueno, esto es una pregunta para un experto en salud pública, pero yo como economista de lo que sí estoy convencido es que la paralización, las cuarentenas agudizan aún más el ciclo recesivo de la economía. Una economía que funciona la mitad del año es una economía que tiene días de trabajo exactamente a la mitad de los que debería y eso agudiza el ciclo recesivo. Podría haber algún mecanismo manteniendo las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social que permitieran tener jornadas laborales que permitieran seguir produciendo bienes y servicios en Venezuela. Doctor, la interrogante ahora de Douglas Peña. ¿Considera usted que sería prudente, por ejemplo, una reducción de impuestos para nuevos inversionistas a cambio de iniciar operaciones y la contratación de mano de obra nacida en Venezuela? ¿Lograríamos un crecimiento? Pregunta Douglas Peña. El problema venezolano no es de impuestos. Venezuela realmente tiene una carga tributaria muy baja para sus empresas. El problema es el ambiente de negocios que se ha generado. Un ambiente de negocios de regulaciones múltiples, con controles de precios, controles de cambio, controles de tasas de interés, con el peligro de expropiaciones, con el peligro de que no se respetan los derechos de propiedad. Si logramos mejorar el ambiente de negocios, no tienes que hacer ninguna reforma tributaria para que las inversiones vengan, porque de hecho Venezuela tiene una carga tributaria relativamente baja con respecto al resto de América Latina. Bien, así parte de las preguntas que ustedes nos están haciendo con la etiqueta Primera Página, también en Instagram, pues había un comentario ya para cerrar. Ellos decían, usted decía que en el año 80 América Latina aprendió la lección, pero es la lección acudir al Fondo Monetario Internacional que tanto daño causó en países latinoamericanos, es la pregunta de un usuario en Instagram. Sí, yo no, bueno, primero, yo no estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración, pero el tema es que Venezuela está en una situación de emergencia y no puede salir de esta emergencia sin ayuda financiera internacional. Y el único que le puede prestar 25 mil millones de dólares para implementar un programa de estabilización exitosamente y darle asistencia técnica es el Fondo Monetario y Banco Mundial. Lamentablemente, el haber llevado al país a este colapso macroeconómico te deja sin muchas opciones y tienes que recurrir a la comunidad internacional y a los multilaterales para poder tener los recursos que te permitan recuperar crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. ¿Alguna breve recomendación para nuestra audiencia que día a día está en casa y quizá angustiada en cómo poder aprovechar los recursos que percibe? Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero la teoría te dice que en procesos de hiperinflación la gente tiene que protegerse. Y una de las maneras de protegerse es reducir al mínimo la cantidad de bolívares que pueda tener. Los bolívares se evaporan, el dinero cambia de valor muy rápidamente en el tiempo, entonces tienes que tener solamente bolívares necesarios para tus transacciones, no excedentes excesivos, tienes que llevar el restante a moneda dura que se proteja en el tiempo o invertir ese dinero en activos que preserven su valor, un terreno, una casa, un apartamento, un automóvil, pero no dinero excesivo en bolívares porque simplemente se evapora a consecuencia del proceso de hiperinflación. Bien, muchísimas gracias, profesor José Manuel Puente, por estar acá con nosotros en este punto de encuentro informativo y darnos sus recomendaciones, así como presentarnos las distintas estadísticas sobre la situación macroeconómica en el mundo y también en Venezuela. Tiempos de pandemia por COVID-19 y de una aguda crisis política, económica, social, momentos que vive el mundo en los que Venezuela lamentablemente no escapa. Nosotros nos vamos a una pausa, gracias a ustedes también por acompañarnos, ya regresamos con más de Primera Página. Muchas gracias a usted por estar con nosotros.